El muñeco de nieve y el deseo de Navidad. Era una fría noche de Navidad. Las estrellas brillaban en el cielo y la luna iluminaba la nieve que cubría todo el paisaje. En un rincón del bosque, había un muñeco de nieve. Era grande y tenía una sonrisa hecha de piedras y una nariz de zanahoria. Siempre estaba allí, solo, mirando hacia el cielo. El muñeco de nieve había sido construido por los niños del pueblo durante el día, pero cuando llegó la noche, ellos se fueron a sus casas. Ya no tenía compañía. El muñeco observaba las casas desde su lugar, donde la luz de las ventanas brillaba cálidamente. Podía oír las risas y las canciones navideñas de las familias que celebraban la Nochebuena. Qué felices se ven todos juntos. Pensó el muñeco de nieve. Ojalá pudiera estar con ellos, sentir el calor de un hogar y compartir la Navidad. Con una ligera tristeza en su corazón de nieve, decidió acercarse a una de las casas. No quería interrumpir la fiesta, solo ver cómo era estar cerca de una familia en Navidad. Caminó hasta la ventana de la casa más cercana y, desde allí, vio una mesa llena de comida, luces brillantes en el árbol de Navidad, ya todos reunidos, disfrutando del momento. ¿Cómo me gustaría poder entrar? Pensó el muñeco de nieve. Sería tan bonito compartir la Navidad con ellos. Sin embargo, no podía entrar. La puerta estaba cerrada, y no había manera de hacerlo. El muñeco de nieve se quedó allí un momento, sintiendo más soledad que nunca. En ese instante, sucedió algo mágico. De repente, una pequeña escarcha comenzó a caer del cielo, brillando como pequeñas estrellas. El muñeco de nieve la miró con sorpresa. Hola, muñeco de nieve. Dijo la escarcha con una voz suave. Pídeme un deseo. Esta es una noche especial. El muñeco de nieve se quedó en silencio por un momento, pensando en su deseo. Miró a la familia dentro de la casa y, con una sonrisa triste, dijo: Yo quiero sentir el calor de un hogar. Quiero poder estar con ellos, compartir la Navidad y no sentirme tan solo. La escarcha sonrió y dijo: Tu deseo es muy bonito. Pero, si entras en la casa, te derretirás. Te convertirás en un charco de agua y ya no serías el muñeco de nieve. El muñeco de nieve pensó por un momento. No quería convertirse en un charco. No quería desaparecer. Pero entonces se le ocurrió algo. Entonces, ¿puedes hacer que ellos salgan y pasen la Navidad conmigo? Preguntó. La escarcha lo miró con dulzura y le respondió: Lo siento, muñeco de nieve. Si salen, se congelarán de frío. No quiero que eso pase. Lo que necesitas es otro muñeco de nieve. Alguien con quien puedas compartir la Navidad. El muñeco de nieve no entendió muy bien lo que la escarcha quería decir, pero antes de que pudiera preguntar más, la escarcha comenzó a moverse por el aire. Poco a poco, creó otro muñeco de nieve, igual que él, con una sonrisa de piedras y una nariz de zanahoria. Ya tienes a alguien con quien compartir la Navidad, dijo la escarcha. El muñeco de nieve miró al nuevo muñeco, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una gran alegría. Ya no estaba solo. Estaba con otro muñeco de nieve, y juntos podían disfrutar de la Navidad. Justo en ese momento, un niño pequeño se asomó por la ventana. Sus ojos se iluminaron al ver a los dos muñecos de nieve en el jardín. Rápidamente, corrió hacia la puerta. Mamá, papá, miren, hay dos muñecos de nieve. Gritó el niño emocionado. Su padre, que estaba cerca, se acercó y le escuchó. ¿De verdad hay dos muñecos de nieve? Preguntó. Sí, uno tiene bufanda, pero el otro no. Respondió el niño. ¿Puedo ponerle una bufanda? El padre dio una sonrisa. Claro, hijo. Ve y ponle la bufanda. El niño salió corriendo al jardín con la bufanda de su madre en las manos. Se acercó al muñeco de nieve sin bufanda y, con mucho cuidado, se la puso alrededor del cuello. Los muñecos de nieve se quedaron allí, felices, mirando cómo la familia disfrutaba de la Navidad. El muñeco de nieve ya no sentía frío ni soledad. Ahora, no solo tenía a otro muñeco de nieve con quien compartir la Navidad,
sino que también podía ver la calidez del hogar a través de la ventana. Esa noche, el muñeco de nieve aprendió algo muy importante. La Navidad no es solo sobre regalos ni sobre grandes fiestas. Es sobre compartir momentos, sobre estar con las personas que queremos, ya sea en familia o con nuevos amigos. Y así, el muñeco de nieve pasó su primera Navidad no solo con otro muñeco de nieve, sino también con el calor de un hogar, y con el corazón lleno de alegría por saber que lo más importante era compartir. Y desde ese día, nunca volvió a sentirse solo en Navidad. El verdadero espíritu navideño, que no se trata solo de estar rodeado de regalos, sino de disfrutar juntos. La Navidad se trata de la calidez de los corazones, la alegría de estar juntos y el amor que compartimos, sin importar si estamos rodeados de luces o de nieve. Hasta la próxima aventura.